Miguel, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien ahí? Yo perfecto. A ver, ahí Bueno, recién vi que se conectó Alejandro Montaña. Quisiera saber que me diga si se escucha. Que mande un dedito. Tengo miedo que nos apague todo el sistema, Alejandro, pero no importa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Bien? bien, todo bien. Qué placer Todo bien, verte. ¿qué pasa? ¿Cómo? Qué placer verte tanto tiempo. Sí, no nos vemos la cara, nos vemos en las redes sociales, pero No, en las redes. WhatsApp, pero en Tantas Zoom, pero tantas horas en cirugía todos los días, juntos. aparte, Y y ahora aparte las charlas también, se extrañan las charlas. te extraña el café, Hey. el abrazo, Sí. las charlas, el comentario cuando nos juntamos entre el consultorio y consultorio a hablar de un paciente. Bueno, nosotros Hablar de talleres, hablar de talleres, las horas de cirugía. ¿Qué tema? sí, la verdad que se extraña mucho esto de la cuarentena, ha hecho que nos reacomodemos todo en todas nuestras tareas que hacer y demás, pero los afectos, los abrazos, el echar la mano, el contacto directo también se extraña. Y no solamente con los compañeros de trabajo, sino también con la familia, con mis hermanos, con mis hijos. O sea, uno tiene esa necesidad. No sé qué me querías decir, Carlos. No, el otro día hablábamos con vos y decíamos, pensar que nos enojábamos cuando nos demoraban 20 minutos por traer un paciente y ahora hace meses que estamos parados y decíamos, no puede ser porque el tiempo, y el paciente se enojaba, decía, yo tenía cirugía a las 10, son las 10:30. Bueno, Sí. estamos todos. Pero, Sí. O esas maratones que hacíamos de la mañana hasta la tarde, paciente tras paciente. y las volveremos a hacer. Ya lo volveremos. Yo creo que nosotros estamos tomando carreras, somos como los autitos ficción. Vamos para atrás para salir más fuerte para adelante, pero bueno, algo así va a ser. Miguel, ahí veo que se está sumando mucha gente amiga. ¿Qué tema el de hoy? Porque, a ver, vamos a hablar un poquito del impacto psicosocial de este coronavirus, pero desde cómo lo vive un médico, ¿no? Cómo un médico vive la pandemia. Así que vos que estás en la línea de batalla, yo tengo un montón de preguntas, igual que el otro día Soledad, que es otra que está en la línea de batalla, ella desde una terapia intensiva en un paciente distinto, y vos desde que va a atender algo en una guardia y no sabes qué te vas a encontrar, no sabes de qué se trata y los cuidados que tenés que tener. Entonces creo que va a ser una charla muy de amigos, muy de emociones, porque es un tema, hay que estar ahí. La gente por ahí no entiende muchas cosas, ¿no? Así que voy a empezar con una preguntita más que simple. Ya que dije la gente no entiende muchas cosas. ¿Vos creés que en estos tiempos la gente que está afuera, el ciudadano común, mira al sector salud y confía en los conocimientos del sector salud, en el compromiso, en el buen criterio de los profesionales para sacarlo de esta pesadilla colectiva que amenaza en el sentido más amplio, ¿no?, de la expresión? ¿Crees que están confiando plenamente en nosotros, ¿va? ¿O lo toman como diciendo, bueno, no sé, ya veremos qué pasa? Un poco es más que todo una opinión personal, ¿no? La gente común, y yo lo veo también en mis amigos y en la familia, está muy pendiente de los medios de comunicación o los canales de información que hay con respecto a esto. Entonces también eso, digamos, esa pregunta que vos haces, que es muy buena, está sesgado, digamos, por tal vez la interpretación que tengan de esos canales de información. Yo creo que sí, que por lo menos la gente que rodea a uno tiene plena confianza, se quiere, te mandan un mensaje y te preguntan cómo estás, cómo te sentís, cómo va todo esto.
Y creo que sí, que hay una confianza y un reconocimiento de la gente del común, y uno lo ve por los allegados, los pacientes, muchos pacientes por ahí que tienen tu número de teléfono, te escriben y te preguntan cómo te sentís o cómo has estado con todo esto, o qué va a pasar con todo esto, porque también confían en la opinión que uno pueda tener. Pero sí, creo que en general, y además como ha ido transcurriendo en el tiempo, digamos, cómo ha ido transcurriendo, cómo se ha ido dando la cronología de esta pandemia, la gente ha interpretado y reconoce, digamos, que los agentes de salud somos fundamentales y que realmente tenemos el valor que por ahí en el día a día la gente no lo ve, no lo reconoce. Yo me siento un poco así, ¿no? No sé cómo... Por eso lo que queremos es tu opinión, a ver cómo lo ves vos. Porque nosotros muchas veces decimos, la gente no es que no reconozca ni tiene por qué estar aplaudiendo nada. No, pero está como al margen de todo, entonces por ahí uno pasa desapercibido. A menos que tenga algún problema real de salud y que sea llegado, sea paciente, el médico es es una tarea más, y por ahí no conocen lo que es el mundo de un médico que, como decimos, a mí me toca estar en lugar de un hospital público grande que tiene un área de influencia muy grande, y entonces por ahí desconoce cómo son los menesteres del día a día, digamos, de un médico, de un cirujano, en el caso mío, de una bioquímica, de lo que se deja adentro del hospital. No hay un conocimiento o una sensación de qué es lo que siente el médico o los profesionales de la salud, entonces pasamos como desapercibidos. A veces parecido a Doctor House y a veces no. Es así. Tal cual. Oíme, Miguel, en tu formación, yo seguro que no. Yo cuando estudiaba hace tanto tiempo, la tierra estaba caliente todavía, pero hace mucho, cuando veíamos epidemiología, que eran puros números, fórmulas, ecuaciones para esto, ¿no? Para saber en cuántos días, en cuánto esto, en cuánto lo otro, yo siempre vi esto como, esto es para otros países, esto es para, bueno, África que tiene el ébola, Asia que tenía varios virus, pero nunca pensé que iba a estar en una pandemia, en algo mundial, y nunca pensé que nos iba a tocar también. En mi cabeza no estaba, ¿no? Y como cirujano estaba muy lejos de la epidemiología realmente. ¿Vos te imaginaste alguna vez estar trabajando en una pandemia? No, durante la formación, como preguntaste vos, durante la formación, creo haber hecho una materia de la facultad optativa, que teníamos algunas materias optativas, y hicimos unos meses o una preparación para catástrofes y desastres, que bueno, un poco se vio reflejado ahora en la organización que tuvo la provincia en la redistribución de los hospitales y demás. Y bueno, cuando uno hace el ATLS también tiene así como que en esa época yo estaba en el Hospital San Roque, también hicimos como una representación de una catástrofe, pero no relacionada con una pandemia. Nosotros, digamos, hemos vivido la gripe A, digamos, el N1H1, digamos, como enfermedad generalizada, pero no fue no fue declarada una pandemia. Sin duda que dejó muchísimos muertos, mucha gente enferma, y creo que en Argentina creo que es más, la gripe A creo que tiene mucho más casos y decesos por gripe A que por el COVID. Sí. Y bueno, pero no en este contexto. No, yo creo que
nosotros cuando vimos lo que estaba pasando en Europa, entramos en una crisis de ansiedad, de miedo, de desazón y sobre todo miedo a enfermarse, porque uno veía los noticieros, realmente era impactante, y también hay otros canales de información que no son los oficiales, que por ahí uno recibe un videíto de un amigo que está viviendo en España o en Italia, y realmente daba una sensación de miedo, ¿no? Entonces uno proyectaba esto como si fuese que iba a suceder como en Europa, y entonces se empezaron a abrir un montón de incógnitas en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo familiar, en cuanto a la salud de uno. Yo la verdad que tenía bastante temor, porque digo, si me llego a enfermar y bueno, por ahí yo tengo antecedente de asma, entonces también hizo, digamos, como que se acrecentó el temor más aún. Y esa sensación de miedo también se veía como reflejada en el accionar del día a día. Después, bueno, tuvimos que entrar en esta cuarentena, que yo creo que fue acertada la decisión del gobierno para evitar ese contagio masivo o esa diseminación del virus en la población. Yo creo que fue totalmente acertada. Y después, con el transcurrir de estos casi, no sé, creo que son 50 días que llevamos ya de la cuarentena, fuimos cambiando la manera de ver las cosas, fuimos cambiando ese miedo, ya fue superado. En el caso mío, yo por ahí con terapia, también nosotros estamos rodeados de un equipo de salud que constantemente estamos en estrecho contacto con la psicóloga, y bueno, y todas las charlas que vos tuviste con Laura Liñariki, con Lorena, que también dejó sus videos en la página. Uno realmente iba interpretando y aceptando de que el miedo existe y que uno se tiene que hacer cargo de eso. Y más que todo porque eso se traduce también en una alerta, estar alerta de tratar de cuidarse uno, de cuidar su familia, de cuidar el compañero de trabajo, el grupo, tratar de mantenerse unido, de ver cuáles son las necesidades que tiene un compañero, o tu familia, o tu hermano, o un amigo. Y creo que eso también, el reconocer el miedo, el elaborarlo, el saber que está, y eso también enriquece para la vivencia de esto. Yo, de verdad, nunca me imaginé que íbamos a llegar a tener este aislamiento social. Es completamente nuevo para mí, no lo había vivido nunca. No había capacidad para pensarlo también. No, y además que había mucho temor por este tema de los respiradores, que hasta uno se ponía, que es médico y que trabaja en la salud pública y demás, hasta uno se ponía con el mismo miedo que tiene la gente común, y le decía de los respiradores, y capaz que también estaba pensando en ver de dónde saca uno si lo necesita tu familia. ¿Vos y después, como un nosotros tenemos un amigo común que intentó, como sea, comprar uno, dice, vendo el auto, compro uno, porque si lo necesito no va a estar, y alguien me atenderá en mi casa. Bueno, después, lógicamente, el gobierno, ante estas cosas iban a ocurrir, prohibió que la gente salga a hacer estas cosas. Tocaste un tema que al comienzo, cuando te pregunté si lo habías pensado o lo habías visto en la facultad o habías soñado con una pandemia, van a cambiar muchas cosas, y creo que lo que va a cambiar también va a ser, tanto vos como yo, con muchos años de diferencia, este tema de salud pública y de epidemiología en la facultad, o nosotros no le llevamos la punta, y creo que éramos buenos alumnos los dos, así que, o no le tenía muy como cosa importante. Entonces, siempre estamos hablando de crónicas no transmisibles como enfermedades,
del corazón sabemos de todo, de la diabetes ni te cuento, de la obesidad, bueno, de nuestro expertise. Y lo que podía cambiar el mundo, y se sabía, era una infecciosa, era un virus. Y era la parte que ni la Facultad de Medicina ni nuestra, supongo que en Brasil veo que Sergio Roll nos está viendo también, debe ser lo mismo, la parte esta de infecciosa era minimizada por los estudiantes, por la facultad, por todas las carreras. Y en realidad siempre los científicos lo han dicho, que lo que iba a cambiar el mundo iba a ser un virus en algún momento, y hay tipos que hasta han hecho toda esta elaboración del murciélago mucho tiempo antes y todos hemos estado mirando para otro lado, ¿no? Creo que eso es parte de la soberbia también y de la superioridad que por ahí Occidente se cree. Vos dijiste cuando veíamos lo que pasaba en Europa. En Europa estaban viendo lo que estaba pasando, estaban escuchando a los chinos. La OMS ya había decretado que esto era grave. Y Europa seguía como diciendo, nosotros somos europeos, estas enfermedades son el ébola para África y la gripe para Asia. Nosotros somos Europa. Y no por algo hay prácticamente 4 países que están cerca de 30.000 muertos cada uno, que es Italia, Francia, Gran Bretaña y España. Entonces, Estados Unidos, que era al que todos decimos, che, hay que seguir, no deja de ser el líder, pensé o no como ellos, bueno, tomaron decisiones increíblemente erradas, pensando que esto tampoco era importante, o al menos sus autoridades pensaban que no era importante. Y bueno, así le fue, y así después nos va yendo a todos, ¿no? Yo tengo que felicitar a la gente que se animó. Hoy me decía mi hijo, no, tenés que felicitar a los que se animaron a ser locos, pero a la gente que se animó a decir, paremos el mundo. ¿Cómo era posible pensar que íbamos a parar el mundo? Bueno, hay una cosa que siempre dicen de los médicos, que somos los peores pacientes. Y somos así. ¿Bien? Eso, tal cual. Esto está clarísimo. En estas situaciones extremas también solemos ser los más responsables. En tu caso, me dijiste que haces o formalmente o informalmente algo de terapia psicológica, también por el contacto que tenés estando dentro del sistema. Supongo que tu angustia, tu ansiedad, tu preocupación cuando vas a tu casa, cuando tenés que contactarte con tus hijos, porque nosotros siempre nos hemos acostumbrado a que nos genera mucha angustia, la gente no tiene idea la angustia que nos genera un paciente complicado, un paciente que no anda bien y la muerte de un paciente. Y en este caso los pacientes muchos se van a morir, muchos no van a andar bien, pero además nos podemos infectar nosotros y además podemos transmitir esto a nuestra familia. Entonces, indudablemente creo que todos necesitamos de todos, ¿bien? De la gente común, de la gente profesional, de los equipos. Yo te pregunto, este hecho de que todos en el hospital se tuvieron que decir, tenemos que enfrentar esto, los unió como equipo, vamos a hacer como en cualquier grupo, como en cualquier sociedad, hay más celos, menos celos, egos y demás, ¿no? Como al ser humano. ¿Esto lo fortalecieron los equipos o no? ¿Cómo lo ves? No, yo soy un convencido de que sí, por lo menos en la experiencia mía, en el grupo de la guardia al cual pertenezco, digamos, hizo que se refuercen los vínculos, sobre todo con los compañeros que tenemos, digamos, de la misma jerarquía, en cuanto al cuidado de las medidas estas de protección personal. Bueno, Soledad también cuando estuvo con vos en el canal, ella bien especificó bien, digamos, cómo es el tema este de la protección personal y que siempre se hace de a dos. Y entonces, bueno, esto trajo como consecuencia que estamos pendientes de el otro te está cuidando a vos. Y vos lo estás cuidando al otro. Y vos te estás cuidando del otro también. Usa barbijo, claro. Con el barbijo está cuidando el otro, no vos.
Y el otro... Sí, sí, sin duda. El uso del barbijo, sobre todo porque los espacios físicos que tenemos en la guardia del hospital no están preparados para esto. Entonces por ahí tenemos una sala de médicos donde hay 4 o 5 médicos que están a la vez en ese momento. Y siempre estamos llamando la atención del lavado de manos, del uso de guantes, del uso de barbijo, llamándole la atención por ahí a un residente que va y que va a atender una urgencia cuando viene una paciente con pérdida del conocimiento y va con esa energía, con ese ímpetu de querer salvar una situación de emergencia y no tiene el equipo de protección personal correcto, entonces uno siempre está pendiente de eso. Oíme, Miguel, y la gente del otro lado, porque si yo soy el familiar de la paciente que llegó con pérdida de conciencia, voy a querer que alguien esté en ese instante ahí con el equipo puesto. ¿Cómo lo toma a esto? Verá que me tengo que cambiar, porque entendamos que ahí deja de ser una urgencia, porque se acabó. Sí, tal cual. Igual, quiero aclarar algo. Yo creo que comenzó este aislamiento social, la gente también tomó conciencia de que muchas veces se moviliza, muchas veces sin tanta necesidad de movilizarse a un hospital, etc. Esto que vos decís, ese reclamo de atención rápida y demás, también quedó un poco de lado porque bueno, la organización interna de la guardia hace que tenga un filtro y al médico le llegue el paciente, no llegue ni familiar, a menos que el médico requiera conocer cómo está medicado, qué antecedentes tiene, digamos, y uno se acerca hasta donde está la familia. Pero ha disminuido mucho esa demanda de atención más bien enérgica o que tenía muchas veces la gente por un cuadro que era de salud no tan grave, tenía una demanda hacia el médico y eso también responde un poco a la pregunta esta que vos hiciste antes de cómo ve la sociedad, el rol del médico, el rol del personal de salud. Yo creo que también ahora lo ve con un poco más de respeto y es lo que siento yo, que por ahí un poco más de respeto en eso, en ese reclamo de atención rápida o ese reclamo simplemente de atención, o que muchas veces cuando uno receta una medicación el paciente también reclama y bueno, pero no tengo plata para comprarla y tiene la necesidad de que uno le resuelva las cosas que muchas veces no nos corresponden y eso ha mermado bastante, mismo que ha mermado mucho las consultas que vienen a la guardia, esa consulta espontánea ya llega la que realmente requiere la atención médica y no muchas veces otras que hacen que demore 3 horas en la sala de espera para la atención, etc. Miguel, una preguntita de eso. Esto de que llega nada más que la gente que necesita ir y no es que la otra no necesitara, pero todos sabemos que a veces es más fácil ir a una guardia que sacar un turno en un consultorio por una patología crónica, ¿no? ¿No generará una demanda muy contenida después de patologías que no se hayan visto? Yo creo que va a haber un montón de patologías, sobre todo las relacionadas con el estrés. Esto genera estrés, genera angustia, pero al estar todos los días en la calle corriendo, que no llega al trabajo, que tiene que cumplir, que el chico, que el esto, que lo otro, genera mucho estrés. Bien, esto nos ha permitido al menos acomodarnos, saber que hay angustia, pero entonces yo digo que los cardiólogos siempre le estamos diciendo a la gente, baje un cambio, bueno, ahora han bajado como 10 de golpe, algún beneficio tiene que haber. Pero nosotros que estamos acostumbrados a tratar patologías como tumores y demás, ¿habrá una demanda contenida después que nos llevará a trabajar de otra forma para poder equilibrar todo esto? ¿Cómo lo ves desde el hospital? Y sin duda que cuando esto vaya tomando forma de normalidad, o por lo menos a cómo se trabajaba antes, va a haber un cuello de botella
botella que se va a hacer de toda la patología crónica que se pueda, en el caso nuestro, quirúrgica, que se pueda resolver con una cirugía, llámese colelitiasis, llámese una hernia, llámese alguna patología tumoral benigna que requiere cirugía programada. Va a haber un cuello de botella y sin duda va a haber que adecuarse para poder dar respuesta a eso, sin duda, porque los consultorios con esta contingencia hospitalaria los consultorios externos están cerrados o prácticamente cerrados, no hay turnos así dados para chequear si el prequirúrgico de la hernia estaba bien y darle un turno. Digamos, va a llegar a la guardia, la entrada del hospital es la guardia, y a la guardia va a llegar paciente que requiere la atención inmediata. Otro tipo de paciente también, pero que se le va a dar respuesta o se le da respuesta, pero siempre diferida la respuesta. Entonces, sin duda que después que esto vuelva a la normalidad vamos a tener que adecuarnos. Hoy hacía llamada con un paciente y también le digo, esta modalidad de consultas por llamada, que la tomamos como bastante común ahora, pero antes era el consultorio y la consulta y demás, va a quedar instalada. Y va a quedar instalada porque sin duda trajo un beneficio para el paciente y para el médico también. Sí, va a ser un nuevo trabajo, ¿no? Una nueva forma de ver el trabajo. Sí. Y así como se va a quedar instalado esto, va a quedar instalado también alguna reforma que se haya hecho en el hospital por la contingencia y que de alguna manera va a tener que funcionar como un canal de contención para la patología crónica o fuere. Pero sí, va a haber cambios. Yo creo que va a haber cambios en la salud, va a haber cambios en la salud, me refiero en la organización de las instituciones de la salud, va a haber un cambio en el médico también, en cómo toma esto, porque ahora esto se llama COVID-19, pero después, más adelante, puede tener otro nombre, y va a quedar, sin duda, el aprendizaje que nosotros estamos teniendo ahora va a quedar instalado y va a quedar ese temor también por una infecciosa que no puede ser capaz que sea bacteriana, que no sea viral, no sé, pero sin duda la enfermedad infecciosa, como dijiste al principio, han tomado un rol que no tenían antes. Y a ver, el cuerpo médico en general, ¿no? Porque vos me decís, estamos justo por dentro de 1 o 2 semanas en lo que se espera que va a ser el pico acá. Ya se está con tensión, de hecho, ya se está con nervios, ya hay casos, ya todos se tienen que estar cuidando. Va a venir el momento de la tensión máxima. Después eso caerá un poco, pero estamos hablando de meses. Y luego viene esto de toda esta demanda contenida que nos va a hacer trabajar muchísimo. Vamos a tener que pensar muy bien cómo cuidarnos físicamente para llegar en ese estado, porque es como una maratón continua, ¿no? que no tiene final. Y además, por lo que dicen en todo el mundo, va a haber oleadas, no de este tamaño, pero va a haber oleadas de este virus o algún otro que nos va a tener que cambiar la forma de ver la gente, sin lugar a dudas. ¿Te aislás de las noticias? ¿Cómo haces? Bueno, eso es una muy buena pregunta esa. Sí, yo me aíslo de las noticias porque, bueno, por una sugerencia. Cuando yo te llamo y te cuento, che, tanto muerto en tal lado, tal esto, tal lo otro, ¿me querés? No, yo tengo el canal oficial que tenemos en el grupo estamos los coordinadores de la guardia, tenemos un reporte oficial de los casos nuevos y con eso me basta y me sobra, digamos. El noticiero no me beneficia a mí en cómo proceso de esa información, no me beneficia. Entonces, bueno, yo también me resguardo de ese lado. Ni a vos ni a nadie. Ni a vos ni a nadie. Hay que filtrar, ya lo dijo el otro día, bueno, los psicólogos lo han dicho siempre, Laura lo aclaró muy bien. Información fidedigna, oficial, esto da para todo, para que creamos cualquier cosa. Mira, recién una pacientita ahí pone, que de paso voy a hacer una aclaración, porque vino muy bien, de que
hoy hubo un foco en Icho Cruz por una gente que estaba infectada, hizo una reunión y no le interesó nada. Bueno, entendamos que cuando salgamos de este confinamiento, la medida más importante, cuando se empiecen a relajar las medidas de confinamiento, la medida más importante va a ser la rigurosidad en mantener la distancia. El riesgo va a estar ahí. Es decir, podemos usar el barbijo, nos lavemos las manos, pero la distancia de 2 metros a la persona, ahí va a estar el riesgo. Entonces, esto es lo que hay que cuidar, porque si hicieron esta gente, hizo una reunión donde había mucha gente para festejar que habían salido del hospital, no puede haber habido distancia y... No. Sin duda vamos a tener que postergar ese deseo o esa necesidad de afecto que tenemos física los argentinos, mejor dicho, bueno, en toda Latinoamérica tenemos esa cordialidad de estar coqueteándose, dándose besos y palmeándose la espalda y reuniéndose y con los amigos, con la familia, y hay 5 grupos donde un lunes, un miércoles, fin de semana, y eso va a tener que quedar postergado, y esto va a dejar sin duda una modificación en la vida cotidiana, en los bancos, en los negocios, en todo lo que uno va rutinariamente transitando. Va a dejar una modificación sin duda, y el distanciamiento va a ser clave para que esto no se propague así en una forma rápida como pasó en Europa. Igual yo también he ido procesando todo esto desde que empezó hasta la fecha y he ido cambiando. Y lo que falta, porque supongo que habrá un montón de reacciones contenidas en este momento. Por eso, dentro de 2 meses. Claro, tengo compañeros o médicos, colegas que eran alarmistas, y también otros que son escépticos, que no creían en todo esto y que no creen en esto. Y entonces uno va ahí en medio, y a veces le van la razón al escéptico y otro al extremista, y en realidad uno va cambiando también la forma de ver las cosas, la forma de tener esto como a futuro, cómo va a ir transcurriendo esto, cómo nos vamos a quedar parados nosotros económicamente, la familia cómo va a quedar parada económicamente, porque el temor ya por la enfermedad queda en un segundo plano. Ahora ya se está viendo que sobre que teníamos una economía bastante machacada, esto, y seguramente en la familia hay alguien que tiene comercio y que le está yendo mal, y seguramente alguien en la familia vive del día a día y no tiene capacidad de ahorro, y ahora esto también te va a impactar. Es decir, que uno va cambiando el temor de la enfermedad al futuro, al bienestar. Nosotros mismos, que siempre hablamos de cómo va a ser esto, hablando hoy con el doctor Sosa, cómo nos vamos a volver a reinsertar a la cirugía, cómo nos vamos a volver a reinsertar el trabajo, y si eso va a ser gradual, si va a haber una demanda contenida que vamos a tener que de alguna manera adaptarnos a trabajar desbordados, o quizá ya la cirugía programada, los pacientes estén guardados y no se quieran operar, entonces tengamos poco trabajo. Todo es una incógnita, todo es una especie de temor que tenemos todos los que vivimos de la medicina, y esto de que cómo ha ido transcurriendo y cómo uno va aprendiendo por los canales filtrados realmente de información cierta, y cómo va haciendo el aprendizaje del cuidado de la protección de la familia, de cuando viene a hacer las compras, cuando veía los videos tuyos. Muy bien. Cuesta, digamos, el que sea completado 100%, nos cuesta todo, pero bueno, sí. Todos tomamos medidas, Yo antes me peleaba para tratar de poder ir hasta la despensa para poder salir, como era la excusa. Y ahora, con tal de no tener que limpiar todo, bañarme y de nuevo, digo, no salgo, porque otra
vez más. Pero bueno, es todo lo que parece que esto es lo que le tenemos que transmitir a la gente, que esto va a quedar. El distanciamiento social y esta medida de higiene es lo único que va a evitar que no haya de nuevo todo y que en algún momento se acabe. Bueno, se va a acabar con la vacuna, pero para eso todavía falta. Miguel, ha sido un placer. Yo creo que te voy a dejar el cierre a vos. Yo voy leyendo todas las cosas que tenés muchos fans que te siguen y que dicen que sos el mejor del grupo, pero no sé de qué grupo. Bueno, eso trata de que no sea del nuestro. Nadie aclara qué grupo. Claro, por eso trata de que sea de otro, que no sea del nuestro, porque no vamos a firmar. Pero ponen que sos el mejor del grupo. Bueno, yo hago un avisito parroquial y hago hacer el cierre para toda la gente. El viernes vamos a estar con Mónica Godoy hablando de cómo moverme sin moverme de mi casa. Qué lindo el título. Bien, así que sí. Hay que hacerle caso, eso que vos dijiste, cómo vamos a estar preparados físicamente para afrontar, digamos, toda esa demanda contenida que nosotros que hacemos cirugía y a veces pasamos muchas horas en el quirófano, tenemos muy presente eso, porque si uno no está bien físicamente, no se cuida con la comida, ¿no? Pero uno, por una cuestión de salud y de bienestar físico, para afrontar el tipo de trabajo que tiene uno es fundamental. Y esto de la cuarentena o reclusión obligada que hemos tenido todos, está muy bueno poder tomar las pautas que fueron marcando los distintos profesionales del grupo para poder, en cuestión nutricional, poder adquirir un hábito, en la cuestión de la movilidad lo mismo, en la cuestión de la higiene y la protección lo mismo. Digamos, todo esto deja una enseñanza que sin duda nos va a servir para el futuro de lo que pueda llegar a venir, sin ninguna duda, digamos. Sí. No, termínalo porque quiero hacerte una preguntita que me surgió a partir de una pregunta. Termina lo que iba a decir, perdón. No, y un poco cerrando con respecto a la realidad hospitalaria también, hoy en día Córdoba tiene circulación comunitaria, sí. Yo creo que el distanciamiento social ha hecho que esto no explote y ha tenido un muy buen impacto. Las camas críticas que están preparadas en el polo sanitario tienen una demanda muy baja y el hospital, por ejemplo, el Hospital de Córdoba, que es un hospital grande, que tiene un área de influencia bastante grande en la provincia, no ha tenido ningún caso confirmado positivo, digamos. Es decir, que hay una realidad que también tiene que conocer la gente. Esto no es para que se relaje, ni que salga y que diga estamos en zona blanca, para nada. Hay que tener todas las medidas precautorias, pero bueno, también hay una realidad que tenemos pocos casos confirmados diariamente en Córdoba. Una preguntita que me la hago todos los días. Desde Villa del Rosario, ahí nos mandan saludos. Ana Ruth. La gente que está en capacitación en el hospital, los residentes. Vos has sido residente, yo he sido residente, con décadas de diferencia, pero el espíritu es el mismo. Es hacer para aprender. Tengo 4 años, o 3 años, o 5 años, depende de la residencia, en donde tengo que hacer para aprender. Yo me imagino la angustia también de esos chicos que están en formación y no se están formando en lo que entraron para formarse, porque están parados en lo de ellos, ¿no? O sea, sumarle todo lo que les espera profesionalmente, dónde insertarse y demás. ¿Cómo ves que se resolverá? Esto lo hago todo y el otro día di un ejemplo muy banal. Messi pega muy bien los tiros libres, pero tira 100 por día, o 200, o lo que sea, y antes de cada partido son 15 o 20, y hace rato que no pega tiro libre. No sé, sí. Los pilotos de avión son perfectos porque vuelan todo el día, y hoy hay miles y miles que están parados. La práctica hace a la perfección y a la excelencia. Nosotros operamos y el hecho de operar todos los días nos lleva a la perfección y a la excelencia. Si no, ¿cómo ves en la capacitación o qué cambio va a tener que hacer la medicina o
¿Te has planteado? ¿O estás demasiado agobiado para plantearte eso? Una cosa es como lo veo yo lo veo que tienen muy poca práctica. La práctica actual es la que entra la patología aguda de la guardia, digamos, y a cielo abierto, porque bueno, el uso de la laparoscopía en la urgencia en esta situación no está recomendada. Se puede hacer sin duda, pero bueno, no es lo recomendable. Entonces, sin duda la práctica es poca y la formación de los residentes va a tener que adaptarse a la preparación con cursos virtuales, con los simuladores de cirugía, y un poco también ha cambiado la intención de los residentes, que en el caso nuestro, que yo lo veo con cirugía general, que es lo que puedo opinar. También el hecho de que nosotros arrancamos para ser cirujanos y muchas veces la residencia es un tránsito para poder ser cirujano plástico, para poder hacer otro tipo de práctica quirúrgica que requiera habilidad quirúrgica, pero no la dedicación a la cirugía en sí, digamos, la cirugía general. Entonces, la mayoría de los chicos se va a tener que adaptar, va a tener que hacer cursos y capacitaciones de manera virtual. Y después tendrá que ver de qué manera puede poner la práctica la cirugía en el ámbito privado o combinado el ámbito público con el ámbito privado, y definir bien cuál es la corriente o cuál es el tipo de cirugía que más le gusta para poder explotar eso. Todo va a cambiar, y no por esto, ya ha ido cambiando, ¿no? En todos los años, sin que existe el COVID-19, ha ido cambiando la formación, se han ido modificando los servicios de cirugía, que daban formales, con el sistema de residencia que has vivido vos, que he vivido yo, ha cambiado completamente, otro campo de juego, otro mazo de cartas. La relación más dinámica de los residentes, la utilización de la tecnología ha cambiado todo el aprendizaje o la curva de aprendizaje, así que es cuestión de adaptarse, de moldarse, y bueno, es como se perdió un año, y bueno, se perdió un año, en ese año va a tener que agregarse un servicio y tratar de sumar horas de vuelo para poder tener práctica en eso. Bueno, o sea, está bien, no sé si... no tengo mi duda, porque la verdad que es un extra, ¿no? De todos los cambios que va a haber, en todas las áreas va a haber cambios, todas. Sin duda. Miguel, despediste vos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me quiero aclarar que me sentía un poco celoso de no haber participado antes, pero bueno, no, te agradezco mucho y muchas gracias por la posibilidad de también estar en la vidriera de la gente que nos sigue, de las redes sociales, y bueno, un poco que nos cuesta adaptarnos a los que son un poco lejanos a la tecnología, o lo usamos solo para lo básico, y esto nos abre la puerta también de que de esta manera nos vamos a tener que comunicar por lo menos un tiempo largo y dejarlo instalado ya, sin duda. Así que muchas gracias por la oportunidad y gracias a Cetón, gracias a los pacientes. No he leído ninguna de las cosas porque siempre hemos estado en diálogo y te estamos mirando a vos, pero me imagino que el club de fan mío debe estar ahí por ahí presente. Están todos. Ahí Alejandro dice gracias por el convite, gracias a él por participar. Nos vemos, Miguel. Llegará el momento del abrazo. Bueno, gracias, Carlos, y muchas gracias a todos.